Mónica Contreras López de Ayala, marquesa de Lozoya, porque lo heredé de mi padre. También heredé esta casa y el jardín. Yo soy Lucía Herranz Contreras. Soy hija de la propietaria de esta casa y de este jardín, soy la mayor. Soy Guillermo Cuadrado, jardinero profesional, y estamos en el jardín de doña Dominica Contreras. Soy Rosa Tavira. Estamos en el Jardín Coto de Nuestra Señora del Carmen, que es un jardín naturalista inglés o tardorromántico isabelino que compraron mis abuelos en 1942. Tengo el honor o la dicha, la responsabilidad de mantenerlo, de ponerlo en valor. Soy Yolanda San Román, bióloga de formación y jardinera de profesión. Estamos en el Coto de Nuestra Señora del Carmen, en un jardín muy naturalizado, que es una fantasía para cualquier persona a la que le gusten tanto los jardines como la naturaleza. Nuestro primer destino debería estar señalizado con una cruz roja en un viejo pergamino. ¿O no es así como se localizan los tesoros? El Coto Nuestra Señora del Carmen es un jardín de finales del 19, principios del 20. Creemos, porque no tenemos constancia de finalización de jardín, que termina sobre 1915. Es un jardín que mandó a hacer el conde de Tres Palacios, que era un terrateniente del norte de Extremadura, y se lo encargó a un paisajista valenciano de origen francés que se llama Esteban de Leirat. Está considerado como tardorromántico isabelino, que es una percepción del jardín naturalista inglés evolucionado. La corriente paisajista o naturalismo inglés surge en el 1708 en Inglaterra y evoluciona hasta mediados, finales del 19, creando un jardín mucho más ecléptico que lo que ellos en su origen proyectaron. Mis abuelos, José María Távira y Eloísa Vargas Zúñiga, lo compran en 1942 como finca de recreo. Ellos vivían en Madrid. Mi padre se lo compró a sus hermanos y a partir de mi padre ha llegado a nosotros. Lo seguimos manteniendo, conservando, intentando dar a conocer al mundo esta joya. Realmente los recursos son escasos, no es administración, pero el cariño es máximo. Que además está declarado BIC. Sí, es un jardín declarado BIC o bien de interés cultural, jardín histórico, desde el año 2005. Solamente hay otros dos más en todo Castilla y León, que es el Bosque de Béjar, a 10 kilómetros, y la Granja de San Ildefonso. Son tres tipos de jardines totalmente diferentes, además barroco, renacentista y naturalista inglés. ¿Por qué presentasteis el jardín para que se convirtiera en BIC? Estaban proyectando o estaban planificando la autovía de La Plata. Mi padre quería impedir que nos afectara de alguna manera, entonces inició el expediente de incoación para impedir esta aberración que al final no conseguimos parar. Sí que conseguimos que pensaban pasar por la mitad, atravesar todo el jardín y destrozarlo. Sí que consiguió que solamente fuera la parte de arriba, con todo el daño colateral que no se previó. Al final ha sobrevivido, porque tiene mucha más fuerza el jardín que el humano, pero hay plantas que se están resintiendo. Yo no lo defino. Es brutal, es un jardín que tiene todo lo del jardín naturalista inglés, lo que buscaban los paisajistas, que es una ruptura con el jardín barroco, que es todo mucho más formal. Todo lo contrario, lo que se busca es una interacción con la naturaleza. Hay paseos para recorrer, hay más de 190 variedades diferentes entre árboles y arbustos, porque se trata, al ser un jardín de árboles, se trata de mezclar coníferas con frondosas. Las frondosas son los árboles de hoja caduca. Sí que es verdad que al ser un monumento vivo, cada hora del día es diferente, cada estación, cada día del año es diferente y va evolucionando. Normalmente el jardín romántico tiene un paseo principal que lo divide en dos: el jardín formal, que sería este, y el jardín bosque creado por el hombre, porque este no es un bosque autóctono, sino alóctono.
destacar pues algunos de los ejemplares que son protagonistas indiscutibles del jardín. Entre ellos, pues la Araucaria araucana, un ejemplar extraordinario, muy singular. Hay muy pocos de estas dimensiones en nuestra región. Solo por la Araucaria ya merece la pena empezar aquí. Las coníferas no tienen verdaderas hojas, no tienen frondes, no tienen hojas con una nerviación como estamos acostumbrados a ver en cualquiera de nuestras frondosas, que por aquí vamos a ver también especies y ejemplares maravillosos. Las coníferas tienen o hojas aciculares en forma de aguja, como los pinos, o hojas escuamiformes, ¿no?, como los cipreses. Estas serían unas escamas pero brutales, ¿no? Yo siempre pienso que, o por lo menos a mí, me sugieren las escamas de un dragón. Estas plantas llevan así millones de años, es decir, aparecen en la evolución y no cambian. Podemos decir que son como fósiles vivientes. Su estética es muy llamativa. Estas plantas son muy resistentes. Normalmente las encontraríamos en la Patagonia. Las familias que podían permitírselo importaban especies de todas las partes del mundo. El Nuevo Mundo todavía estaba como muy presente. Los indianos siempre traían especies del país al que se habían ido a hacer fortuna y lo ponían en su jardín en España. Esto, que es una auténtica colección de especies diferentes, pues intentaban tener muestras de todos los continentes, y esta es una de ellas. Llega a Tres Palacios el jardín. El jardín lo adquiere, el propietario era un señor de Béjar, lo adquiere y ya tenía una serie de árboles bastante interesantes, que tienen más de 300 años alguno de ellos, y crea a partir de ahí este jardín con su movimiento de tierra, con el sistema de riego y los muros de contención. Y entonces él quiere una colección de coníferas fósiles, es decir, que no hubieran evolucionado a lo largo de los siglos, que tuviera unas particularidades especiales. Entonces tenemos representación de las coníferas fósiles más importantes del mundo. El jardín de inicio ya se veía todo crecido, ¿vale? Entonces todos los que tenemos ejemplares grandes superan los 100 años. Lo que pasa es que tampoco sabemos exactamente los años que tenían cuando se plantaron. ¿Cómo se enfrenta uno a una propiedad de este tipo? Es algo que te lo inculcan. O sea, tú ahora mismo le cuentas a cualquier persona que sacrificas parte de tu vida por una cosa que tampoco es tan productiva y te miran como si fueras un loco. De hecho, tengo amigos que me miran como si yo fuera una loca furiosa, ¿sabes? Pero es una responsabilidad. Si no estuviéramos viviendo aquí y si no lo mantuviéramos, esto desaparecería. La naturaleza manda. Entonces hay que, bueno, que mande lo justo. El cedro del Atlas que tenemos aquí es un ejemplar magnífico, es un Cedrus atlantica glauca. Glauca significa azulado, grisáceo. Los jardineros, siempre que nos encontramos con especies que nos dan una tonalidad diferente, pues no sé, nos sentimos como muy afortunados de tener esa posibilidad de dar brochazos en un jardín pues azulado, grisáceo, rojo, amarillo, para cambiar de los tonos verdes. Y aparte, este ejemplar en concreto tiene un porte extraordinario. El cedro es una conífera majestuosa, pero es cierto que la vamos a encontrar en muchos jardines. La singularidad de este ejemplar es su porte, su majestuosidad, el color grisáceo tan acentuado, las acículas tan pequeñitas en rosetas. O sea, es perfecto. El tilo es la frondosa, digamos, con más presencia por su copa
imponente, porque esa es la palabra. Yo siempre que lo veo, es un tilo que está catalogado como uno de los más grandes de Castilla y León, si no el más, de copa, pues que es como una gigantesca carpa donde puedo hacer una boda debajo. Y luego la estacionalidad que provoca, o sea, en cuanto empieza a cambiar la coloración, pues eso es un espectáculo. Igual que el cedro es un ejemplar perfecto, el tilo es majestuoso. Ese arce es un arce Crimson King, un arce que va a adquirir una tonalidad rojiza muy intensa. El arce también nos da una sensación de naturalidad, que es lo que se persigue en este jardín, a pesar de que las especies no son autóctonas, pero al final conseguimos un trozo de naturaleza inmenso y maravillosamente bello. Compiten bastante entre ellas, aquí ha sido un poco sálvese quien pueda. Son ejemplares que tienen mucha capacidad de adaptación, pero bueno, ha habido algunas bajas. Y luego hay algunos ejemplares que han perdido los pisos de abajo o están autopodados hacia un lado porque compiten con el ejemplar que está más próximo. El espacio en el que están les da opciones para mantenerse unos y otros, porque tienen un suelo riquísimo, un microclima con una pluviometría que ya me gustaría a mí en el resto de los jardines de Salamanca. Esto es un oasis para ellos, o sea que realmente la competencia es mucho más fácil si hay recursos. Estos son araucarias que son descendientes de la araucaria grande y esto es algo muy raro, también debido a las condiciones que son muy buenas para la planta y entonces ha podido reproducirse. Son hijos directamente de la planta madre a través de las raíces. Esto sí que es algo muy extraño, sería como un vivero espontáneo de araucarias y se debe a la orientación, al suelo que le ha permitido a la raíz echar nuevos ejemplares, o sea, realmente es algo excepcional. Entonces esta parte de aquí, que es la parte formal, que es la parte más plana del jardín, elevan el terreno unos metros para que ese monte sea una prolongación siempre permanentemente del jardín, siempre tienes un punto de fuga hacia ese monte, que es el natural. Además está diseñado como si fuera un jardín renacentista italiano de primera época, es decir, transición del jardín monacal al jardín renacentista ya más palaciego. Están divididos los espacios en trapecios, de más estrecho a más ancho, probablemente para dar una profundidad de punto de fuga hacia la pérgola que tenemos. Y además, si tú lo ves, es el dibujo de un obelisco. Dentro de este jardín, que está diseñado con muchísima simbología masónica, todo tiene un símbolo, un dibujo. Una rosalera conservatoria. Eso significa que todos los rosales, o casi todos, alguno he plantado yo, son rosales clásicos, de antes del 19. Tenemos tres elementos decorativos, que son el ánfora. En el centro tenemos un miliario de la Ruta de la Plata, que sería el primero de Castilla y León, el número 132. Es más fino que el resto de los miliarios que te encuentras a lo largo de la Ruta de la Plata. Y luego tenemos una escultura de dos niños, un niño y una niña, en mármol, que es una obra de José Terencio, un artista valenciano de Requena.
os he traído a ver la Cunigamia lanceolata. Esto es otra conífera muy singular. Tenemos este ejemplar y ninguno más. Yo no los había visto en ningún otro jardín. Es otro de los fósiles vivientes que nos podemos encontrar y tiene la singularidad de que de su madera se hizo la ciudad prohibida de China. O sea, estábamos hablando de los diferentes continentes, pues este sería un ejemplar traído de China, con ese valor, digamos, casi religioso, porque era una madera muy apreciada. El abeto pinsapo, que aquí tenemos un ejemplar con una altura y una copa perfectamente cónica, tiene unas acículas bien voluminosas, es como si fuera de plástico, es una estructura preciosa. Lo llaman el abeto español, porque aquí en España tenemos un pinsapar que nadie sabe por qué está ahí. Bueno, debe de ser cosa de las glaciaciones, hacía frío, calor, pero se quedó ahí en Grazalema, en la Sierra de Grazalema. Entonces, tener un pinsapo en este jardín, pues también, o sea, aunque tengamos ejemplares exóticos de todos los continentes, pues también es lógico que haya protagonismo de especies españolas. El Sequoiadendron giganteum, siempre, todos los jardines de principio del siglo XX tienen secuoyas porque son coníferas que crecen muy bien, que se adaptan muy bien. Más el Sequoiadendron giganteum que la Sequoia sempervirens. Me parece que era como un souvenir. Te ibas a América y te traías una secuoya. El coto de Nuestra Señora, por el tipo de suelo que tiene cierta acidez, y por el microclima del que siempre estamos hablando, con la pluviometría que tiene, pues genera un ambiente ideal para especies que realmente son exigentes, como el acebo, y además les gusta estar en un ambiente acogedor. Como aquí tenemos una cubierta espectacular con los árboles frondosos y las coníferas de gran porte, los árboles que son un poquito más bajos, las especies arbustivas, están muy felices. Los acebos son realmente felices aquí. De hecho, yo nunca he visto tantas variedades diferentes. Realmente hay un montón de variedades y adaptaciones. Lo que era típico en las fiestas antes de que lo cristianizáramos era el muérdago. El muérdago es una planta epífita que crece pues, en los robles, por ejemplo, y es una parásita, está allí, y tiene las bolitas que vemos en las películas, ¿no? Intentamos cristianizar eso porque eso era una costumbre pagana, pues cogimos el acebo. El acebo que era perfecto, ¿por qué? Pues porque esto es una realidad. Cuando todos los árboles frondosos pierden las hojas porque es invierno, pues realmente da un poco de miedo. ¿Qué pasará? Imaginaros las personas cuando vivíamos en cuevas, salíamos y veíamos que todo estaba ya ramas y tal. Entonces todo lo que tenía hoja perenne tenía un valor muy especial, entre otras cosas el acebo, la hiedra. Entonces lo que hacían esas personas era adornar, pues, primero las cuevas, luego las chozas, con ese tipo de vegetación, que luego nosotros eso lo hemos llevado a nuestros adornos navideños. Y ya si tenemos rojo y verde, entonces ya es impresionante, porque es como el símbolo de la vida, ¿no? La pasión, la fuerza. Encontrar eso en un bosque totalmente defoliado, porque han caído todas las hojas en un robledal o en un castillo, pues es una cosa muy interesante. Y aquí lo tenemos de todas las variedades, como os he dicho, y en frutos. Sabéis que los acebos tienen pies femeninos y pies masculinos. Aquí tenemos de todo, pies femeninos, pies masculinos, y siempre hay polinización y fructificación. Es una fantasía respecto a los acebos. Aquí tenemos una colección magnífica.
¿Esta escalera es la protagonista del coto de Nuestra Señora del Carmen? Bueno, no es exactamente la protagonista. El protagonismo lo tiene la colección de coníferas, que es la más importante de Castilla y León. Pero sí que es la columna vertebral del jardín. En torno a ella está prácticamente todo. El dibujo que haces cuando la recorres es la ruta iniciática de los masones. Está dividida en 5 estadios, en 5 paradas, orientada a este-oeste, que es fundamental porque normalmente el gran maestre se coloca al este, que es donde le da el sol. Bueno, había un cenador de brezo y madera de planta octogonal, que entiendo yo que era la parte desde la que partían el aprendiz y iba bajando. Está diseñado como si fuera una logia masónica, además tiene muchísimas connotaciones esotéricas. Este-oeste significa que la luna llena ilumina esta escalera y las otras 2 que hay hacia allá, el día de luna llena solamente. Todo está pensado tanto para meter miedo como para disfrutar durante el día de la paz, el relax. La subida es en espiral, aunque tú la ves desde abajo, una línea recta. Todo el tiempo en este jardín lo que buscan es el dibujo del obelisco. Lo vemos en la Rosaleda, como desde un punto ves un obelisco, lo ves de aquí, tanto si lo miras desde abajo hacia arriba como de arriba hacia abajo. Es el dibujo del obelisco siempre. Cada una de las plataformas tiene una forma geométrica diferente, alternando círculos y cuadrados, o curvas y rectas, que es muy típico del jardín naturalista inglés, el cóncavo, el convexo, la recta con la curva, porque sí hay más movimiento, no es todo tan estático. Tú llegas a la parte de arriba y tú no te has enterado de que has subido la escalera. Estamos en la escalinata de flores. Realmente son 7 medias lunas orientadas al nacimiento de las lunas que aquí hacen un túnel de forma natural artificial con los tejos para crear este halo de misterio. Sería la segunda escalera de las 3 que hay en el jardín dentro de la simbología masónica y se llaman escaleras de luna. Son 13 peldaños, primeros 6 que están debajo de este túnel de tejos, hay un paseo que las cruza y otros 7. Estamos en la parte más alta del jardín. El jardín está muy naturalizado, está bastante asilvestrado. Según vamos subiendo, pues vamos viendo que la naturaleza va ganando terreno a lo que el paisajista inicialmente pensó. Se ven muy bien las terrazas que se han ido haciendo, o sea, que se hicieron para contener el terreno, porque hay una ladera importante. Y las especies que nos rodean, que es abeto de Douglas, la mayoría son abeto de Douglas, Pseudosuga menciesi, pues es una especie que tiene la característica de crecer con muchísima rectitud, tiene troncos muy altos y muy rectos, por lo que hablábamos antes de la competencia. Al final tenemos un verdadero bosque de coníferas, cosa rarísima, ha ido generándose el mismo, o sea, las piñas caen y nacen más pseudosugas y de ellas vuelven a caer y nacen más pseudosugas, entonces tenemos ejemplares de diferentes dimensiones, el perímetro de tronco nos dice la edad que tienen, pero tenemos la sensación de verdad, o yo la tengo, de estar en un espacio natural, no en un jardín. La piedra está trabajada de una manera maravillosa porque está totalmente integrada en el jardín. La piedra está cubierta de musgo, o sea, es algo absolutamente naturalizado. Los paisajistas plasman lo que tienen dentro en su gran creación. Realmente este jardín, que Esteban de Beirat hizo varios que están declarados históricos también, probablemente aquí, que no tenía límite de presupuesto, lo dio todo. Siempre a un arquitecto lo dices, sin límite. Entonces llega y hace, pues eso, maravillas. Siempre va a ser una obra inacabada, ¿no? Pero todo en la naturaleza. Un jardín nunca tienes la visión de lo que se va a convertir. Tú diseñas un jardín, crees que ese jardín tiene que estar aquí, con esta plantita aquí, este árbol ahí, la escalinata, el agua, los paseos, pero luego la naturaleza es la que manda. Entonces tu jardín te lo convierten en otra cosa totalmente diferente que tú no tenías en la cabeza.
catedrales vivas es una forma de llamar a árboles singulares. Cuando nosotros decimos árboles singulares es o bien porque hay muy pocos ejemplares, o bien porque aunque sea una especie que sea autóctona y que tenga muchos ejemplares en nuestro entorno, pero ese en concreto ha adquirido unas dimensiones o una forma que le da una excepcionalidad. Por ejemplo, tenemos un fresno en San Pedro del Valle, en Salamanca, que es una catedral viva que tiene las raíces abrazando pues, una fuente. Hay secuoyas, que son catedrales vivas, tenemos también una morera en San Pelayo de Guareña, que es una catedral viva. Quiero decir que hay esos árboles que, aunque sean especies con las que estamos familiarizados, pero el ejemplar en sí es diferente a todo lo que podamos encontrarnos, como una catedral. Hacer este jardín con todo el movimiento de tierras que supuso, los muros de contención, el agua, se calcula que tardaron por lo menos 10 años. Proyecto, ejecución y demás. Entonces, mi madre, que es una romántica empedernida, siempre dice que qué generoso fueron tanto Beirat como Tres Palacios que crearon esta maravillosa, esta cosa magnífica, sabiendo que ellos no lo iban a poder disfrutar 100% en todo su esplendor. Les invitamos a otro jardín privado, en el que no solo las vistas son una joya. Estamos en Segovia y este es el Palacio del Marqués de Lozoya, ¿verdad? Eso es. Nuestra familia está desde 1807, que fue cuando mi tatarabuelo compró la casa. Estamos ahora mismo en el patio de una casa que fue casa fuerte en el medioevo y que se ha ido transformando. La cosa se remonta más antiguo, según Colmenares, porque esta casa y la de al lado, según Colmenares, que es el historiador de Segovia así, más importante, fueron una fortaleza romana. Había una en el Alcázar, otra en la Torre de Hércules, en las Dominicas, y otra aquí, y guardaba la puerta de San Juan. Aquí no hemos encontrado nada romano, nunca, jamás. Es una casa fuerte románica, un patio final del gótico y ya principios del Renacimiento, o sea que se va elaborando con el tiempo. Mi tatarabuelo, que compró esta casa, la quitó de casa fuerte, amplió, hizo balcones, la convirtió en una casa residencial con grandes salones decorados al estilo del tiempo de Napoleón I. Lo que está reconocido y como se conoce es como la Casa del Mayorazgo de Cáceres. Los Lozoya llegamos a muy finales del siglo XVIII y transformamos el caserón medieval defensivo en palacio romántico estupendo, y eso es lo que se ha conservado, ¿no? Es un BIC, un bien de interés cultural, desde el año 79. La declaración afecta a toda la parcela catastral, por decirlo técnicamente, que es la casa, las dependencias anexas y el jardín. O sea que en ese sentido sí, pero realmente no es que el jardín sea un jardín histórico, sino que la casa está declarada BIC en toda su integridad. Nos va a enseñar una joya, que es el jardín. Bueno, como lo he hecho yo, no puedo decir que es una joya, me quedaría muy mal. En un jardín me parece una obra de arte de lo más deliciosa y completa y con más capacidad de disfrute. Me gusta muchísimo la naturaleza, los árboles, todo eso. Y entonces si lo puedo tener aquí, que gracias a Dios tengo un buen porrón de espacio,
8 árboles antiguos, centenarios varios, otro bicentenario y pico, que es como el abuelo de Segovia, aunque hay quien me lo discute, pero yo creo que no cabe discusión. Una parte de esta casa se derrumbó, porque claro, la caliza se va desgastando, estaba justo muy al borde, tenía una cárcava debajo. Llegó un momento en que la casa estaba encastrada en la muralla. La llamaban la cerca, todo ese pabellón de ahí era la cochera. En tiempos mejores hubo carrozas, de toda clase de carruajes, tilburis. Salían por aquí a esta cerca, daban la vuelta y se ponían de frente. Y por eso está todo empedrado. Y luego además servía también pues, las mulas de mi abuela, el caballo de mi padre. Estuvieran por aquí al aire libre triscando. Aquí los animales vivían fenomenal. La gente francamente regular. Mi padre arregló esta parte alta. Y entonces lo que quiso hacer es una parte de la historia de la casa, la parte medieval. Entonces hizo un jardín medieval con su alberca, un poco mudéjar, porque aquí todo es un poco mudéjar. No es exactamente un jardín que cumpla con una tipología marcada. Si tuviésemos que darle calificativo, hablaríamos que sobre todo es un jardín residencial doméstico, un jardín privado. Esta parte la propietaria la denomina el jardín medieval. Efectivamente es una parte donde el jardín tiene una traza básica, muy mediterránea, una traza que además nos remite por completo al jardín hispano-musulmán, al jardín por antonomasia de nuestro país y que nos recuerda a los jardines de Al-Ándalus. Los cipreses responden también a algo muy cultural. Estamos hablando de una planta con una alta simbología que ya desde el medievo está como planta ornamental. Que los cipreses marquen además las 4 esquinas del estanque y refuercen el carácter ordenado, dando ya pie a lo que sería después el jardín más renacentista. Un jardín más ordenado, más marcado. Tenemos 2 franjas de boj que también ayudan a enmarcar y a separarnos, a hacer que el estanque se convierta en un lugar suntuoso. Luego podemos hablar de las bancias, de los rosales trepadores, que aunque ya con el crecimiento de los cipreses han perdido algo de vitalidad y de vigor, rompen las estructuras formales para generar un ambiente algo más libre, algo más romántico, ¿no? Tanto el caso de los rosales, como el caso de la pérgola con la parra. También vemos la hiedra. Mi padre siempre quiso tener una ermita. Mis padres estuvieron muy listos y salieron de Naja a tiempo. Se vinieron a Segovia. Y bueno, y aquí empezó a llegar parientes, primos, sobrinos, hermanos, cuñados, y aquí había como 40 personas. Pero entonces resulta que al general Varela pidió la casa como cuartel general, porque claro, veía todo el frente. Pues tuvieron que irse cada uno donde pudo. Cuando volvió la familia, se encontraron ahí un inmenso bloque de hormigón armado, que era un refugio antiaéreo que necesitaba el sitio este. Pues se quedaron pasmados, diciendo, pero a ver qué hacemos con esto, porque derruirlo va a ser carísimo. Un tiempo que estuvimos destinados en Roma, bastantes años, y cuando volvimos, mi primo Felipe Peñalosa, bueno, el de la casa de al lado, había hecho una ermita para complacer a mi padre, y bueno, pues nos encantó. He nacido, como quien dice, aquí, he crecido aquí, pero como es natural, pues en su momento me marché a estudiar, a trabajar fuera.
Pero en 2018 ya vimos pues que era necesario mudarse a esta casa y que hubiera gente con más energías y más joven que les tomara el relevo a mis padres. Y empiezo a cobrar conciencia de la dificultad que supone mantener el patrimonio cuando el patrimonio es de estas características. Por razones históricas, mi familia se ha sentido desde hace muchísimas generaciones, desde que compraron la casa y la huerta, que es como se llama aquí, extremadamente vinculadas a esta casa y a este jardín. Para nosotros es muy importante su conservación. Otra parte completamente distinta. Y otra época de la casa sería la parte del 19, toda esta parte de aquí abajo, como la reforma de la casa, medio neoclásica, medio empezando a ser romántica. Y esa parte de ahí ya es el jardín romántico, que suele ser tipo más bien inglés, bosquetes y tal, pero sin césped, porque el césped aquí no se da. O sea, quiere ser un jardín español en conjunto, con plantas y árboles europeos, muchos, porque hay tilos de lindas, madreselvas, lilas, todas esas cosas que vienen de Francia y de Alemania. Esto eran huertas. Mi tatarabuela conservó las huertas, pero hizo un camino central, puso las puertas, las rejas, y el camino central estaba bordeado de árboles, que todavía queda alguno, como ese nogal o como ese tilo de ahí. Ese es el abuelo de Segovia, aunque hay quien lo discute. Que es un nogal. Ese tiene más de 200 años. El servicio que presta un árbol anciano a la humanidad, porque esos servicios se prestan a los vecinos y ya se están cuantificando económicamente. Es decir, no vale lo mismo un arbolito recién plantado por el ayuntamiento que un árbol que tiene un tronco así, aunque sea un árbol que tenga sus heridas de guerra y su vejez. Aquí tenemos este nogal. Esto no se puede reemplazar. Si yo lo cortara, no estaría justificado simplemente porque yo plantara un arbolito. No. Esto presta unos servicios en términos de captura de ozono impresionantes. Y eso yo creo que cada vez se valora más. Es decir, que los segovianos respiramos mejor porque Segovia es una ciudad llena de jardines, entre otros eso yo creo que ya más o menos se va viendo. Era un poco jardín inglés, que es lo que estaba de moda, se ha convertido en un bosquete. Está muy diferenciada por la propia estructura del jardín, que tiene distintos niveles, hay una escalinata. Esta zona, que ellos la denominan la huerta, yo creo que se intenta asimilar las influencias del jardín inglés a partir del jardín victoriano, que es el que más ha influenciado a la jardinería reciente del siglo XX. Por un lado, hace una zona de parterre rodeado de aligustre, al que se le han sumado otras plantas, porque el jardín ha ido autocultivando con las distintas especies conforme van pasando los años. Es algo bastante normal. Los jardines que tienen un proceso de más de 20, 30 años, al final acaban teniendo una guerra consigo mismos y su propia vegetación. Hay colecciones de rosas entre los parterres y hay sobre todo colecciones de algunas vivaces súper típicas de cualquier jardín de estas épocas, que son las peonías. Y luego un intento de hacer un jardín más libre, un jardín de bosque, de bosquetes. Podemos observar una cantidad de pies de árbol muy juntos además,
en esa intención de generar densidad. Dejamos a la hiedra subir como una manera de generar penumbra y de generar frondosidad, verdor, oscuridad. Ahora tengo a mi hija que está aficionadísima y que entre las dos, pues a lo mejor podemos hacer algunas mejoras todavía. Detrás hice un soto de la sierra, estos que son pues un rectángulo rodeado de arbustos y árboles donde se criaba el vacuno y todo eso. Y siempre me apeteció mucho hacer un soto que tiene las medidas del bádminton para que mis hijas jugaran ahí a todo, y sí han jugado muchísimo. Y esperaba que mis nietos también jugaran, pero esta generación está con el telefonillo. Todo, no puedo pasar sin eso. La paz, la tranquilidad, la alegría, la felicidad, el disfrute, los perfumes, las luces, la mañana, la tarde, la noche. Hace 50 y tantos años que vinimos a vivir aquí, mi marido y yo, y cuando vinimos de Roma, que claro, no tiene palabras, ¿no? Cuando llegué a Madrid, se me cayeron los palos del sombrajo, absolutamente. Dije, qué horror, qué horror, qué horror. Pero cuando ya llegamos a Segovia en verano, dije, esto se mantiene, esto se mantiene y bueno, no digo que con ventaja, pero casi en paridad. Y bueno, pues cuando nos casamos y encontramos ocasión de encontrar aquí trabajo, pues nos vinimos para acá corriendo. No nos hemos arrepentido nunca. Entonces, como me he criado con el amor al árbol y plantando árboles con mi madre y cavando, pues sí, el sitio te marca el amor a la naturaleza, te marca el amor a la belleza, te marca una sensibilidad. ¿Cuál es el futuro de este jardín? Como veo a mi descendencia apasionada por el tema, que va a permanecer como ahora. El Coto de Nuestra Señora del Carmen es un lugar mágico, por muchas razones. Primero, por los ejemplares que son diferentes, singulares, que han sabido adaptarse y que bueno, pues ahora mismo son un espectáculo natural. Pero también porque el paisajista ya pensó o diseñó un espacio que tuviera mucha tendencia a esa magia y las plantas le ayudan a generarlo. Ahora mismo, con el nivel de naturalización que tiene el parque, que como está pues muy asilvestrado, pues tiene esa magia de lo que se pretendía y lo que ha hecho la naturaleza. Esa unión de las dos cosas creo que es el lugar donde lo van a encontrar. El futuro del Coto sigue siendo un jardín histórico particular, que lo sigamos manteniendo, cuidando, mejorando y conservando. Es decir, yo quiero que sea valorado por la sociedad, consideren que es un valor, pero siempre en manos privadas y cuidado por nosotros, porque sí que he visto la deriva de jardines que pasan a manos públicas después de manos privadas, pierde la esencia de esta esencia. Deja de tener personalidad propia. Quiere la personalidad de 2000 personas que llegan a trabajar, que manipulan, que dirigen y que cambia de manos demasiado. Pierde la personalidad, la esencia.
Este tipo de propiedades familiares tienden a sufrir mucho con las sucesivas testamentarías. Como mi familia tiene con esta casa un vínculo que sería para análisis psiquiátrico y un compromiso con su conservación y su mantenimiento que es, yo lo llamaría heroico, por los esfuerzos y los sacrificios que hacemos por ella, las hermanas queremos que esto no siga pasando, que se haga una foto fija y que lo que son los valores históricos y patrimoniales ya no se sigan disgregando. Pues no sabemos si será a través de una fundación o habrá que encontrar una manera y en eso estamos, pero nos gustaría que eso estuviera por encima de los avatares propios de una familia. De alguna manera sería bueno ayudarnos a mantener los jardines. Creo que hay que cambiar la legislación. La legislación de los BIC es muy restrictiva. Es una legislación que mira a los propietarios privados de los BIC con ojo sospechoso. Y realmente lo que debería hacer la Administración es ayudarnos a conservar esos BIC, no culpabilizarnos de ser propietarios de un bien histórico y haberlo conservado a lo largo de los años. Perdone usted, a diferencia de otros que han hecho lo fácil. La inmensa mayoría de los que tenían palacetes pues los han vendido y no lo critico. Yo creo que es necesario un diálogo, por ejemplo, con asociaciones como la de Casas Históricas y Singulares para escuchar las necesidades y los problemas y entrar artículo por artículo en una legislación que nos mira como si fuéramos malos.